Hoy esta carretera sí que va a estar destapada, porque es un tema del que usted hoy en día es líder en el Senado de la República, pero que no es nuevo en el debate público del país. Podemos estar hablando de 27 años, de hecho, porque en el 97 la Corte Constitucional habló de este tema y lo puso, digamos, en el escenario público. Sin embargo, ese paso de la Corte al Congreso no se ha podido dar, aun cuando ha habido bastantes intentos, y este es uno más. Estamos hablando del derecho a morir dignamente, del cual usted es proponente del más reciente proyecto de ley, pues que quiere reglamentar, o usted me corregirá en los términos técnicos legislativos, pero que pretende, digamos, que legislar alrededor de lo que ya la Corte había fallado hace 27 años. Y esto coincide mucho también con otro episodio nuestro de esta temporada, en donde hablamos precisamente de que la Corte Constitucional en el país ha sido muy importante para poner temas en la agenda pública, y el derecho a morir dignamente es uno de esos. Entonces, cuénteme si le parece bien que arranquemos dando un contexto general de qué se trata este proyecto de ley, y ahí usted me lo suma con otra cosa, y es ¿por qué ha sido tan difícil en el Congreso lograrlo? En el 97, una sentencia famosa de la Corte decidió el fondo del problema, que es el libre desarrollo de la personalidad y la autonomía de la voluntad frente, en aquel entonces, a enfermedades terminales. Enfermedades que generaban un enorme sufrimiento respecto de personas que tomaban la decisión libre, espontánea, ratificada, con un pleno consentimiento, de poner fin a su vida. La Corte fue muy audaz en ese momento porque frente a este tema de la muerte digna, de la que queremos llamar ahora muerte médicamente asistida, pues hay muchos tabúes, unos por temor, otros por convicciones religiosas que son respetables. Claro. Pero entonces la Corte dio un paso en el sentido de reconocer que las personas podían tomar esa decisión y que el sistema de salud y los médicos debían obedecer las decisiones a la voluntad del paciente. Ese, dijéramos, es el primer hito, que sin embargo era todavía incipiente por las razones que vamos a decir. Primero, porque se mantuvo durante mucho tiempo en la tesis de que se trataba solo de enfermedades terminales. O sea, cuando el médico le dice usted se va a morir en un mes o en 2 meses, la persona podía decir yo me quiero ir ya. Segundo, porque decir esto fue muy importante, pero era insuficiente, porque entonces quedaron 1000 preguntas. ¿Cómo es el consentimiento? ¿Quién puede dar el consentimiento, por ejemplo, en casos de personas que están en estado vegetativo? ¿Cómo es el tratamiento de los niños? Que es una cosa realmente dramática. Por eso, la Corte, consciente de esas preguntas, le dijo al Congreso, ustedes tienen que terminar de reglamentar, de redondear. O sea, no era para que el Congreso le diera la bendición a la Corte, sino que continuara. Termine y complete el cuadro que usted llamó con razón reglamentario. Y un tercer elemento extraordinariamente importante es que, como ya lo dije, la muerte en casos de enfermedad terminal, en la Corte progresivamente empezó a aparecer una idea de que era una fórmula muy limitada y de cierta manera discriminatoria, porque hay momentos de sufrimientos insoportables, por ejemplo el dolor, y en todo caso quien debe juzgar esto es el paciente y no el médico, que no eran terminales. Y el razonamiento incluso es extraordinariamente importante, porque ¿cómo así que el que tiene un dolor insoportable no terminal tiene que estar 10, 15, 20 años esperando la voluntad de Dios, para decirlo de esa manera, mientras que el que le falta un mes puede proceder de inmediato? Por eso viene una evolución de la Corte, que es la que hoy tenemos, en el sentido de que ya no se trata necesariamente de enfermedad terminal, sino de padecimientos insoportables, dolores, e incluso empieza a abrirse paso el rango o el territorio de los padecimientos de carácter mental también. Bueno, entonces dijéramos, esa es una breve línea, a la cual agreguemos lo siguiente.
desde ese año hasta ahora, la Corte le ha pedido, mejor dicho, obligado, exhortado al Congreso más de 14 veces a dictar esa norma. Porque lo que pasó aquí, que yo lo veo como positivo desde el punto de vista de la prevalencia del derecho a la autonomía personal, pero negativo en cuanto a lo que pudiéramos llamar la organización del Estado colombiano, porque es un poco al revés, que la Corte primero cree el derecho y después le diga al Congreso, reglamentelo, y el Congreso se abstiene, un Congreso cobarde, huidizo, que realmente no ha sido capaz de enfrentar esto. Entonces, digamos, perdón, lo interrumpo, uno de los obstáculos ha sido como la voluntad política del Congreso en estos 14 intentos. Sin duda, y entonces quisiera profundizar sobre eso, tal vez solo agregando que también en ese territorio, en ese camino constitucional, se ha presentado también otro avance, y es que inicialmente el derecho apareció como de manera balbuciente en la primera sentencia, mientras que con el paso de las sentencias ahora ya se reconoce como un derecho fundamental. O sea, es el derecho fundamental basado en la autonomía personal y en otras consideraciones a poner fin a una vida que se torna indigna por insoportable. El problema entonces ya está relacionado con el tema de la vida digna. Claro. Lo cual tiene una profundidad enorme, porque claro, la vida es intangible, intocable, es el valor supremo. Pero ¿qué vida? La vida digna. Nadie puede estar condenado a una vida aterradora, dolorosa, insoportable, sencillamente porque no puede tomar sus decisiones. Entonces dijéramos que eso es lo que ha ocurrido hasta ahora. 14 veces, creo que ya 15 con la que yo intenté, el Congreso ha recibido iniciativas que han sido olvidadas. Es tan cobarde el Congreso que tampoco las ha negado, o sea, que queda... O sea, eso se archiva y precluye, claro, ¿cómo es esa cosa, pues? Yo logré, en una cosa sin precedentes, en la Comisión Primera del Senado, lograr consensos importantes, obviamente modulando las posiciones de cada quien, en medio de un profundo respeto a las opiniones religiosas o de cualquier otra índole, pero en la plenaria nunca fue agendado. ¿Qué quiere decir agendar? Hombre, no lo pusieron en el orden del día nunca. Y nunca lo pusieron. Claro, entonces se acabó la legislatura. Como esta es una ley estatutaria, hay que volver a empezar. Y entonces, bueno, eso que usted dice, que ese paso de concebir el derecho a morir dignamente como un derecho fundamental constitucionalmente es muy importante, porque si yo, no soy abogado, pero si mal no estoy, los derechos fundamentales de la Carta Política equivalen a los derechos humanos, ¿no? Es como que ahí hay una relación de equivalencia. Sí, en el sentido de que, dijéramos, son la médula esencial de derechos que dentro de la Carta de Derecho tienen además una categoría particular, porque son derechos tutelables, o sea, frente a los cuales el Estado no puede ser indiferente. Hay derechos distintos de ejecución progresiva. Entonces, uno puede decir, bueno, el derecho a la vivienda digna, por lo menos frente a ciertos estratos, es progresivo, es algo que el Estado va cumpliendo, y así todo, en general, los derechos de carácter social. Pero haber determinado que este derecho, como derivación, repito, de la autonomía personal y como derivación del concepto de vida digna, es, por ser fundamental, insoslayable. O sea, el Estado no puede, por decirlo de esta manera, hacerse el loco y dejar eso a ver en manos de los distintos hospitales, clínicas, las creencias religiosas o cualquier otro tipo de consideraciones. Usted me ha contado en otros momentos, incluso aquí también en el podcast, que el Congreso que tenemos actualmente le parece un Congreso diverso, representativo, digamos, de la sociedad colombiana, y también siempre lo he observado a usted como un congresista que tiene sintonía con congresistas mayores y congresistas jóvenes. Esto se lo pregunto por qué. ¿Qué siente usted con relación a este proyecto que puede ser distinto a los otros 14 intentos? ¿O de pronto no mucho? Pues dijéramos que se hizo un trabajo muy juicioso. Recogimos 1000 opiniones de los expertos, de los médicos, de las clínicas, etc. Y como lo acabo de decir, logramos en la Comisión Primera, donde están representadas todas estas fuerzas, pues un consenso.
naturalmente con concesiones de parte nuestra también. Claro. Lo que me parece muy triste, y lo reitero, es que la plenaria del Senado, particularmente en este caso del Senado, cada vez la veo yo más timorata y llena de un conservadurismo que había desaparecido. Yo tengo la visión de que en el año 91 la Constitución creó una sociedad más libre, más contemporánea, pero esto se ha ido cerrando. Dijéramos, hay un elemento religioso que es absolutamente respetable. Sí, exacto. Y hace parte de la conversación. Y es que parece un chiste, pero nadie está diciendo que la eutanasia, la muerte médicamente asistida, es obligatoria, ¿no? El que crea que Dios es el dueño de la vida, perfecto. Y entonces esperará su desenlace. De acuerdo. Pero no puede pretender imponer eso a los demás. Hay un párrafo fantástico de una de las sentencias de la Corte cuando se trata ese tema de que de la mayoría católica, el hecho sociológico de un país mayoritariamente católico, cosa que es cierta y nadie pone en discusión, pero eso no puede aniquilar los derechos de las minorías, de personas o que tienen otra religión o aún siendo católicos reivindican el derecho, repito, a poner fin a través de los mecanismos que prevé la ley en circunstancias como las que he descrito. Entre otras cosas, para que quienes nos estén siguiendo también se ubiquen un poco. Dijéramos, en materia de fin de la vida, los procedimientos se dividen en la siguiente forma. Uno es los llamados cuidados paliativos. Entonces el médico le dice a los parientes de la señora que tiene cáncer, mire, ella tiene cáncer, se va a morir, es irreversible, llévensela para la casa, le ponemos morfina, le vamos facilitando lo que le quede de vida hasta cuando la naturaleza obre. Ese es un camino. Hay algunos que prefieren ese camino, perfecto. Bueno, pero ese camino no hay que reglamentarlo. Ese camino no hay que reglamentarlo porque es la naturaleza. No, digo yo los paliativos, eso no. El proyecto no lo contempla porque eso ya existe. Sí, porque además es la naturaleza la que obra. Por eso sí. Bueno, bien. La otra fórmula es la de suspensión de los procedimientos terapéuticos, que ya es un poco distinta, que es el paciente va a morir, no solo los parientes o el mismo paciente, si tiene capacidad de discernimiento, dicen, yo no quiero esperar con cuidados paliativos, yo sí creo que debo morir, pero no quiero que haya una muerte inducida médicamente, simplemente quítenme interrumpan los procedimientos terapéuticos. Es más o menos lo que suele llamarse desconectar al paciente. Ese existe, como usted lo señala también, y ahí no hay, dijéramos, discusión, porque hay alguna discusión, pero, dijéramos, quitar el respirador no es un acto que ofenda la naturaleza. Es nuevamente permitir que la naturaleza obre. Claro, porque es simplemente quitar lo artificial. Lo artificial, exactamente. Y el tercer camino, que es el que contiene esta ley, sí es el de la muerte médicamente asistida, en virtud del cual médicamente se autoriza legítimamente a que ante unas circunstancias bastante cuidadosas sobre consentimiento que tiene que ser reiterado, cómo se expresa el consentimiento, dónde se plasma ese consentimiento, qué hacer con quien esté en vida vegetativa que no puede consentir, y entonces se crean las figuras sucedáneas y el tema de los niños que yo quisiera tratar ahora más adelante. Por favor, sí. En ese momento la medicina puede actuar para suprimir la vida. Es lo que se llama eutanasia realmente. Nosotros, ¿por qué preferimos hablar de muerte médicamente asistida? Eso le iba a preguntar yo. Por una razón que más bien es simbólica. En la época del nazismo se instauró una práctica horrenda que se llamaba la eugenesia. La eugenesia, el señor Hitler decía que como había que preservar la raza superior, todo el que tuviera deficiencias había que matarlo, porque no era suficientemente ario o porque tenía problemas mentales o físicos. Esa eugenesia, que es un crimen horrendo, casi que vocalmente se parece a eutanasia. Entonces hay personas que
confunden y dicen la eutanasia, eso es matar a unos señores porque sí, no. Entonces ahí fue como el cuidado que tuvieron ustedes. Entonces queremos ser más precisos y por eso se habla de muerte médicamente asistida. Podemos tratar esto que le voy a decir más adelante porque tampoco estamos en el territorio del suicidio. El territorio del suicidio es otro y de eso pudiéramos hablar más adelante. Bueno, vale la pena. Entonces, la geografía, por decirlo así, de este tema son esos 3 caminos y esta ley, basándose en la Corte. No es para cambiar las decisiones de la Corte, porque este es un derecho fundamental que ya existe. Además, la Corte ha dicho 1000 veces que es un derecho autónomo, propio, no depende, dijéramos, de otros derechos. Sobre esa base, la reglamentación de las cosas que ya he dicho, pero también, por ejemplo, de la objeción de conciencia. ¿Qué pasa con el médico que dice yo no voy a proceder? Eso lo podemos tratar ahora delicadamente porque tiene ciertas complejidades. Se me parece mucho entonces también, digamos, el debate público al del aborto, ¿cierto? Con lo que usted contaba de... Hay una porción, digamos, de la opinión pública bastante religiosa, que pues obviamente no se identifica con aquello, pero pues lo mismo hace el aborto. Es que quien no quiera usar el derecho, pues si siente que está en contra de sus creencias religiosas, pues no tiene que hacerlo, pero no negándole la posibilidad. Exacto, a otros. Usted lo ha dicho supremamente bien. En términos de mecanismo, se parecería, digamos, el proyecto concibe mecanismos explícitos de cómo, por ejemplo, una persona como yo, previamente, digamos que doy mi consentimiento, o esto tiene que llegar a un momento en donde la persona evidentemente tenga o esté en situación de enfermedades incurables. Se lo pregunto por qué, específicamente por el tema de los donantes de órganos. Yo, como una persona en este momento saludable y demás, puedo firmar mi consentimiento frente a, si llego a morir, pues que mis órganos se donen. ¿Eso podría pasar también con el derecho a morir dignamente, o tendría yo que llegar al estadio de la enfermedad para poder...? No, es exactamente como usted lo ha dicho. Okay. Hay una reglamentación cuidadosa del consentimiento anticipado. Es decir, la persona que, estando en condiciones físicas y mentales perfectas, toma la decisión de expresar el consentimiento para el momento en que sea oportuno. Para eso incluso está la Sociedad o Asociación de Muerte Digna. La ley, este proyecto prevé que uno pueda asistir a una notaría y simplemente consignar, repito, en ejercicio cabal de su condición sana, dejar consignado previamente. ¿Qué hacer en caso de? Ahora, a propósito, es lo que yo recomiendo, porque cuando esto no se hace, que realmente no es tan usual, algunos ya lo hemos hecho. Mi esposa murió y tenía suscrito ese documento, aun cuando no fue necesario usarlo por las características de su muerte. Pero yo quiero enviar ese mensaje, porque si esto no se hace en estas circunstancias donde no hay discusión, a veces se presentan discrepancias entre los familiares. Claro. Muchas veces los hijos, y eso genera incluso odios. Unos hijos que dicen, señor doctor médico, póngale la inyección letal a mi mamá, y el otro que dice, usted lo que es un asesino, claro. Y eso desata unos conflictos muy graves. Totalmente. Por lo tanto, la ley sí prevé ambas cosas, o sea, el consentimiento anticipado con unas ciertas formalidades, que es lo recomendable, pero también, si llega el momento, se establece de manera muy minuciosa el tema del consentimiento. Y ahí algo que ya he insinuado, pero no he tratado, y es el caso de personas que no pueden expresar ese consentimiento, porque están en estado vegetativo o por cualquier otra circunstancia, dijéramos que han perdido la razón. A veces no hay quien esté autorizado, y entonces para la ley, basándose en las ideas de la Corte para este proyecto, sería una discriminación, que el que sí puede expresarse use el derecho. Este es un derecho. Es que déjeme insistir en que estamos hablando de un derecho, que no tiene que usarlo el que no quiera, claro, como usted lo dijo. Pero sería discriminatorio que el que
perdió la voz, que no tiene forma de comunicarse, entonces tenga que soportar una larguísima situación dolorosa Sí. porque queda discriminado, porque la ley no lo protege. Entonces aquí se establecieron unos mecanismos alternos. Por un lado, los familiares, como es lógico, aun cuando no es suficiente, porque ya lo dije, a veces se presentan Hay contrariedad ahí. conflictos. Entonces se crea la figura del llamado grupo de apoyo, porque a muchas personas les ha pasado que tienen a alguien de confianza, 2 o 3 amigos que realmente saben que 1000 veces que ahora es un paciente les dijo, hombre, yo no quiero vivir esto. padecer, y Sí. ellos pueden garantizar que en su momento hubo el consentimiento, dijéramos, a futuro. Ese grupo de apoyo, en circunstancias muy cuidadosas, puede, por lo tanto, reemplazar la expresión de voluntad del paciente en estas circunstancias. Y ahí aflora algo que también mencioné, que pudo haber sido la discusión más dramática en la comisión, que es el tema de los niños. Porque, claro, es que cuando se le dice a unos padres que un niño está en condiciones insuperables o que está padeciendo un dolor enorme y que existe esta posibilidad, los padres siempre tienden a decir, no, Claro. yo quiero cuidar a mi niño, y entonces también acuden a la tesis de decir, es que el niño no puede consentir. Allí hubo una evolución interesante. En la primera propuesta que hicimos, se establecía una edad hacia los 7 años basándonos en muy profundos estudios de carácter psiquiátrico, de psiquiatras que decían, un niño antes de 7 años, de 3 o 4 años, realmente no está en condiciones de comprender de qué se trata, qué es lo que tiene que decidir. Pero hacia los 7 años, el niño no tiene la dimensión total de la muerte, pero sí sabe que es una decisión irreversible. Y entonces se propuso esa edad, a los 7 años, que causó dificultades en la comisión. Por tanto, en una concesión para buscar acuerdos, llegamos a los 14 años. O sea, antes de 14 años no se puede aplicar la muerte médicamente asistida. Okay. A partir de los 14, sí, con el consentimiento de este joven, este adolescente. Ahora, es un tema delicado, pero también no podemos caer en una trampa. ¿Cómo así que el adulto tiene un derecho y al niño se le niega porque es niño? Sobre todo, repito, a partir de los 7 años. Pero bueno, esa polémica se resolvió ya a los 14. Pero entonces la persona de 14 años, ya puede si consciente, no importa si los padres no están de acuerdo. No, ya a partir de los 14 es su consentimiento. Okay. Sí. Y así está en este momento el proyecto, y yo quedé satisfecho con esto, porque también comprendo pues, que un niño de 8 años siempre se genera la duda, claro, pero si estará consintiendo, si entiende el carácter dramático de lo que está diciendo, perfecto, eso está. Ahora, hay una saldado. voluntad política de los proponentes importante, porque al final del día se están dando una pelea pública por 4 años de diferencia. Así. Justificadamente en todos los estudios que ustedes tuvieron en cuenta, pero me parece valeroso, digamos, en el ejercicio del debate. Bueno, y luego viene otro tema tremendamente conflictivo, que es el de la objeción de conciencia. Sí. Entonces, este proyecto respeta, como desde un principio la Corte dijo que había que respetar, la objeción de conciencia. O sea, el médico tiene siempre derecho a decir, yo soy objetor de conciencia. Yo no practico este procedimiento. Eso es absolutamente válido y está consagrado así desde el principio. Pero ¿dónde se presenta el problema? En la Comisión Primera del Senado, algunas voces decían, no, esto no es solo un problema del médico, sino de las instituciones, porque hay instituciones de salud que inherentemente tienen una vocación religiosa. Hay hospitales de órdenes religiosas. Claro. O clínicas atendidas por monjas con orientación religiosa, y en este caso dijéramos católica. De acuerdo. Entonces estas personas sostuvieron la tesis de que también la institución podía decir, en este hospital no se practica la eutanasia. Nosotros negamos eso. Okay. Lo negamos por una razón. Primero, porque la conciencia es individual. O sea, las instituciones no tienen conciencia.
Sí, claro, pueden tener orientaciones, pero es la persona, del médico la que puede, o de la enfermera, Ajá. la que dice, yo objeto porque en conciencia no me siento que pueda tomar una decisión en el sentido que se me pide. Ajá. Las instituciones no, y además de haberlo reiterado, en cuanto a esa es una discusión que va a volver a aflorar, ¿no? Porque claro, siempre hay francamente hospitales que tienen esa concepción desde los directivos, los dueños, las iglesias, etcétera. Pero resulta que sería, a nuestro juicio, inaceptable que una institución pueda tomar una decisión que termina comprometiendo a todo el personal de la institución. Luego, es como un sofisma. Claro. Porque es decir, como yo tengo la libertad, yo institución, aquí no hay eutanasia, con lo cual está anonadando la voluntad de los médicos, que por trabajar allí no pueden renunciar a su propia conciencia. O sea, es un acto además de discriminación, porque esto cómo se explicita. El médico que presenta su hoja de vida a un hospital de esto religioso y entonces le preguntan, ¿usted qué opina de la eutanasia? Y dice, no, yo estoy de acuerdo. Ah, no, entonces usted no puede entrar aquí. No puede entrar. Es una segunda violación de la autonomía de los médicos, que son los únicos, del personal de salud, que son los únicos que pueden juzgar en conciencia. No, y le pongo otra que escuchándolo se me viene a la cabeza. Esa, y súmele esta más. Un paciente que llegue a una institución, que haya además consentido la muerte asistida en su momento, ¿cierto? En su consentimiento previo, como usted me había dicho. Un médico cuya conciencia también se identifica con ese derecho, ese reconocimiento del derecho, pero la institución no, y entonces tampoco permita la remisión a otro hospital. Exacto. Eso, imagine usted la complejidad de eso. Lo cual me permite decir además, precisamente la otra cara de la luna es la objeción de conciencia es personal. Cuando un médico objete, cuando sea objetor, la institución debe trasladar esto a otro médico. Ok. O sea, no puede derogar el derecho simplemente porque... Él no puede retener al paciente. Sí, entonces... Ok. Ah, vale. Entonces hay que trasladar este caso a otros médicos. Sí. Y si en la institución no hay, no por orden de los dueños, sino porque no los hay, tiene la obligación, y esto quedó en manos quedaría, pues, si aprueban la ley, en manos del Ministerio de Salud, de manera muy juiciosa, tiene que pasar a otra entidad. Y una cosa importante, en cada entidad hay que crear un comité de muerte médicamente asistida, que tiene que estar compuesto por un especialista en la enfermedad o en el padecimiento, distinto al médico tratante, un psiquiatra o psicólogo y, dijéramos, alguien que lleve elementos de carácter ético a la discusión. Ese comité es el que decide todo esto, si se le traslada a otro médico, etcétera, pero no puede alegar insuficiencia de personal la entidad de que se trate, porque la obligación es trasladarlo, repito, a otro centro de salud donde se pueda cumplir el derecho. Pero sí me queda a mí, entonces, digamos, la sensación afortunada de que este proyecto le reconoce el derecho a todo el mundo. Es decir, como que establece unas condiciones que son bastante apropiadas para que cada uno tenga derecho a decir que no o que sí. Sin embargo, insistamos entonces, son las personas las que pueden objetar la conciencia, no las instituciones. Eso me parece clave. Eso es absolutamente clave, y como lo dije ahora, esa parte creo que va a volver a surgir en la discusión. Nosotros creemos tener la razón, pero yo comprendo que en este segundo intento, que es el 16º, pues seguramente esto va a ser discutido. Yo sé que hubo audiencias públicas, ¿cierto? Y ahí en esas audiencias pues hay perspectivas diversas. ¿Qué podemos rescatar de un lado y del otro? Gente que estaba de acuerdo y gente que estaba en contra de lo que está propuesto en este proyecto. Muy interesante, porque en general, en mi opinión, por lo que viví, el cuerpo médico generalmente mira esto bien. Ok. Y entienden este tipo de decisiones. Y además, quitemos la hipocresía. En muchos casos ya se practica. Ya. De hecho,
simplemente la familia y el médico toman una decisión. Una decisión. Sí. Luego yo veo que el personal de salud cada vez se va acercando más a entender que la prolongación inmoderada de la vida no solo genera un sufrimiento, sino que viola la dignidad de la persona y algo más. Esto es determinante. Hay una sentencia de la Corte en la que dice, si los médicos niegan este derecho y mantienen la vida más allá de ese límite de la dignidad, están incurriendo en tortura. Imagine usted. Ese es un mensaje para el cuerpo médico, ¿no? Porque claro, usted lo que termina es colocando como conejillo de indias a un pobre señor que ya no tiene vida digna y que lo mantienen allí, eventualmente contra su voluntad. Luego dijéramos que ahí hay una caracterización que yo creo que es importante. Hay otros elementos que se trataron que también son delicados, por ejemplo el de los extranjeros. Ok. En abstracto, como se trata de un derecho fundamental, pues un jurista diría, un extranjero también tiene derecho, porque si no sería como decir, no, el extranjero que llega a Bogotá no hay que cuidar la vida de él, porque el señor es extranjero, y la extranjería no es, dijéramos, el paréntesis de los derechos. De la condición de humanidad. Pero también hubo razonamientos importantes. O sea, no se puede convertir Colombia como en la meca del turismo de muerte. De acuerdo. Entonces atraemos todos los enfermos de Latinoamérica simplemente porque aquí la legislación, que si se aprueba la ley sería una legislación bastante avanzada. Es cierto, pero también es una hipótesis muy difícilmente realizable. ¿Por qué? Hay algo de sofisma en esta objeción, porque realmente cuando se llega a la muerte médicamente asistida ha habido un trasiego, una enfermedad, unos dolores, un cuerpo médico que ha actuado, una serie de revisiones, tienen que venir por lo menos 2 veces el consentimiento. Luego, ese cuento de que uno llega de las Bermudas, aterriza en Bogotá y al otro día está muerto, por razón de esta ley, eso no va a ocurrir nunca. Ajá. A mí me parece que es un poco sofístico, porque esto tiene de todos modos un trámite que tiene que ser rápido, porque ¿cuántas veces nos ha pasado que cuando llega la autorización judicial para aplicar la muerte médicamente asistida, el paciente ya se murió? Eso ya tenemos casos. Claro. Como también tenemos casos, el del padre del caricaturista matador, esperando y esperando semana tras semana. Y una cosa que me parece muy interesante, porque este no es solo un problema legal, sino social. Tenemos que cambiar el disco duro de la gente. Hace poco un hincha de fútbol del equipo Millonarios anunció que quería la eutanasia y lo logró. Ok. A mí me sorprendió un cierto grado de salvajismo, perdóneme que utilice esa palabra, en las redes sociales. Un tropel de personas insultando a un señor que ejerció una actividad que es un derecho, pero quítelo del derecho si quiere. Sí. Pero usted, ¿por qué tiene que criticar, vapulear, condenar y linchar a un señor que tomó una decisión por su propio convencimiento y su autonomía? Está bien que usted no esté de acuerdo y diga, claro, Dios es el dueño de la vida. Sí, pero no podemos convertir a quien tome esa decisión en una especie de paria repudiado por las redes sociales. Me parece que eso es un acto de salvajismo y de falta de caridad también. De acuerdo. Y eso nos lleva, claro, a la otra pregunta complicada, que yo sé que usted ya me la va a formular, que es la del suicidio. Nosotros no nos metimos con el suicidio, porque nos parece que esa es una discusión mucho más profunda, delicada, muy divisiva. Entonces nos parece que debemos dar por terminada la tarea legislativa de la muerte médicamente asistida, y queda el problema del suicidio para unas evoluciones posteriores. Respecto del suicidio, pues hay distintas posiciones. Generalmente las religiones repudian el suicidio.
Incluso recordemos que en el pasado los suicidas no podían ser enterrados en los cementerios católicos. Es más, en una población del departamento del Quindío hay un cementerio para apóstatas y para suicidas y para ateos. Aún hoy en día. Sí, y además tienen que ser enterrados de pie porque no pueden descansar por su condición de suicidas. Sí, sí, Wow. sí. O sea, el suicidio tiene una carga extraordinariamente negativa. Hay unos matices. No sé si quienes nos están siguiendo habrán oído hablar de la historia del doctor Kevorkian. El doctor Kevorkian en Estados Unidos se llamó el doctor Muerte, lo llamaban el doctor Muerte. Sí. ¿Qué era lo que hacía el doctor Kevorkian? Instaurar el suicidio asistido. Él lo que cuando la persona expresaba todos sus consentimientos, etcétera, ¿no? Era una cosa cuidadosamente hecha. Al final él ponía las agujas en las venas o cualquiera que fuera el procedimiento, pero el paciente era el que hundía, oprimía el botón. Entonces el paciente se suicidaba, el suicidio era médicamente asistido, pero el médico no era el que propiciaba la muerte. Entonces eso fue una lucha muy larga en Estados Unidos. Kevorkian, su propósito era llegar a la opción del suicidio, pero se cuidó legalmente, alegando siempre: yo no he matado a nadie, es el paciente el que hunde el botón. Pero al final, en un acto de rebelión y de una rebeldía tremenda, desafió a la justicia americana en algún caso de alguien que no podía no tener la habilidad de hundir el botón, lo hundió el médico. Kevorkian fue puesto preso, estuvo varios años soportando pena privativa de la libertad. Al final logró salir y desapareció un poco de la escena, pero esa es una historia dramática sobre la cual, a propósito, hay documentales y películas, ambas cosas, en el streaming, en la televisión. Y yo recomiendo a quienes nos estén siguiendo que busquen sobre la vida del doctor Kevorkian, que es realmente una historia muy impactante. Le voy a preguntar algo que lo tengo desde hace ratico, desde que empezamos a conversar, que puede sonar obvio, pero yo creo que en estas conversaciones nada es obvio. ¿Ese consentimiento puede ser revocable? Claro, puede ser revocable en cualquier momento. El médico no puede insistir. Si es revocado, expresado de cualquier manera, así sea en forma balbuceante, el médico tiene que suspender. Y en la ley se prevé esto y se prevé de manera categórica. Perfecto. Siempre es revocable, lo primero. Y lo segundo, un poco lo dije ya, no basta con un consentimiento. Tiene que ser reiterado y expresado en presencia de expertos, como le dije, del comité, donde hay expertos en ética médica, un especialista en la enfermedad distinto del médico tratante y psicólogos o psiquiatras. Luego dijéramos que el consentimiento, esto es para que haya la certeza de que no es un acto de desesperación. Uno puede llegar a urgencias con un dolor espantoso y decir: máteme, que yo no resisto. No, eso no funciona así. Hay que tratar el dolor, etcétera, y ir creando una secuencia, un eslabonamiento de expresiones del consentimiento hasta el punto de que ya no deje duda y el comité autoriza, ¿no? Tengo otra pregunta. ¿El proyecto contempla la forma en que se establece ese grupo de apoyo? O sea, ¿cómo funcionaría? Sí, dijéramos, lo describe diciendo... pues es muy difícil que sea una cosa casuística, el amigo de infancia, etc. Es genérico, es decir, personas que acrediten que por su cercanía, etcétera, fueron testigos fidedignos de que el ahora paciente en su momento expresó que quisiera una muerte médicamente asistida, pues emiten el consentimiento en esas circunstancias. A pesar de la jurisprudencia existente, ¿por qué cree usted que sigue siendo necesario? Porque al final del día, digamos que ya lo tocamos, es desde la informalidad, comillas, pues ya ocurre, pero ¿por qué es necesario que quede realmente reglamentado? Es decir, ¿por qué de verdad se necesita que el Congreso le haga caso a la Corte, que desde hace 27 años no lo ha hecho? Importantísimo porque, primero, la propia Corte, hay una sentencia donde dice:
este es el derecho y esta es la jurisprudencia. Pero se necesitan A, B, C, D. O sea, hay un tabulado de vacíos donde la Corte misma dice es necesario que el Congreso regule, porque ante la ausencia de ley lo que está pasando es que muchas veces el procedimiento se vara porque hay preguntas que no están resueltas legalmente. Entonces puede ser que un médico diga todos los temas, por ejemplo, del consentimiento, mucho de lo que he dicho ahora, menores, extranjeros y tal, si eso queda en el aire, entonces usted queda como en una ruleta rusa. Dependiendo del médico le aplican el procedimiento o no, y eso es una discriminación y es un acto de falta de igualdad en una sociedad democrática. Y entonces la propia Corte dijo, lo que necesito es esta lista de preguntas, ustedes deben resolverla, y es lo que contiene el proyecto. En segundo lugar, porque aún con reglamentaciones hay resistencia. De todos modos, también hay médicos que se resisten, están en su derecho, pueden formular la objeción de conciencia, pero se crean circunstancias que dilatan las decisiones, como ya lo dijimos. Sí, claro. Es un caso que aflora con mucha frecuencia. El paciente esperando a que el juez de tutela resuelva y entonces apelan y va a la Corte Constitucional y bueno. Y tercero, por otra razón, como ya lo dijimos de alguna manera, en los hechos están ocurriendo cosas. Y entonces creo que para el mundo de un Estado civilizado, democrático, no deben ocurrir cosas en la penumbra, sino sobre la base de que haya reglamentaciones que también le den tranquilidad a los médicos. Y en ese sentido también tiene cierta similitud con el aborto. Dijéramos que esa es una discusión tremenda, la del aborto, igualmente dramática o hasta más dramática podría ser, pero ocurren los abortos y ocurren de manera clandestina y ocurren en condiciones insalubres y muchas mujeres mueren porque la sociedad no afronta, aun cuando las sentencias de la Corte lo han hecho, pero también claro. Esto excede incluso muchas veces las decisiones de los ministerios de salud. Es más, en Colombia las reglamentaciones del Ministerio de Salud suben y bajan dependiendo también de la orientación ideológica de cada gobierno. Y eso no puede ser, estamos hablando de un derecho. Y esa penumbra, en el caso del aborto, termina afectando a las mujeres más pobres. Le pregunto algo con este proyecto de ley. Imaginémonos el estado en donde ya fue aprobada. ¿Qué desafíos le podría usted encontrar a la implementación de la ley? No, dijéramos, primero habrá un desafío social, llamémoslo así. Siempre habrá resistencia. Estos son procesos muy lentos donde las sociedades van cambiando sus conceptos de moralidad, con excepción de lo que pudiéramos llamar delitos naturales o el incesto, los crímenes de lesa humanidad. La moralidad tiene también un contorno histórico. Hay elementos de moral que van cambiando con el transcurso del tiempo. Yo sé que habrá quien me critique por lo que estoy diciendo, pero estos no son valores absolutos. Luego, lo primero que seguramente vendrá es que se mantendrá una resistencia, pero yo creo que la ley... Es que para mí la ley tiene una cara que es la coerción. Es decir, yo soy la ley y yo ordeno, pero tiene doble cara como Jano. La otra cara es la pedagogía. Cuando una ley dice una cosa, la gente empieza a decir, bueno, y eso va cambiando la sociedad. Luego yo creo que no es que de un día para otro, claro, pero también lo que sí va a ocurrir es que, por ejemplo, la ley evitaría que los ministerios de salud, a título de reglamentaciones de menor rango, empiece a entorpecer el ejercicio de este derecho. Como ya lo he dicho, es que la orientación ideológica de los gobiernos va incidiendo en una u otra materia, sí. en una u otra manera, como también pasa con el aborto, ¿no? ¿Qué le diría? Bueno, ya en parte me lo respondió, pero como para ir cerrando, hay una cosa que quiero rescatar y es cuando me cuenta usted la historia de un proyecto hecho de manera tan responsable, con tanta investigación. Me imagino que fueron meses de trabajo con todas las unidades de trabajo legislativo de cada uno de los congresistas participantes y demás. Me da un poquito de esperanza frente a... Entonces en el Congreso sí trabajan.
O sea, Sí. Bueno, ese es un problema que yo he tenido que soportar de alguna manera, porque un congresista es un tipo que no trabaja, ajá. que es un vago, que es un corrupto. Mejor dicho, pues una lacra. Sí. Y entonces, corruptos hay, sí. Y también hay gente decente, Claro. pero bueno. Pero en lo del trabajo, mi experiencia es exactamente la contraria. Y todo esto me parece que es una distorsión, porque la gente ve que uno llega a tener sesiones de comisión y de plenaria los martes, los miércoles y a veces el jueves. Entonces dice, no, estos tipos no trabajan porque el jueves se van para A jugar vacaciones. dominó. Y resulta que a mí me consta, vagos hay. Claro. Y En las los hay en universidades todas partes. también hay malos estudiantes Y en buenos los estudiantes. colegios. No. Pero los congresistas, muchos de ellos, esto que llaman receso o vacación, lo utilizan para cumplir ese otro deber, que es el de estar... El regional. Exacto, en contacto con sus mandantes. A propósito de esto, le quiero hacer una reflexión. Los congresos en general, en estados democráticos, no sesionan permanentemente. Como el Eclesiastés, hay un tiempo para sesionar y otro tiempo para que el Ejecutivo ejecute las leyes. Okay. Por eso se llama Ejecutivo. Y eso ha sido bastante universal. Esos periodos sin sesiones que se llaman legalmente receso, siempre se han llamado el receso. Sí. El Congreso está en receso. Eran mucho más largos antes. Si usted mira las primeras constituciones, ¿por qué? Pues porque ese senador tenía que coger un caballo e irse pues hasta Tamalameque a encontrarse con sus votantes. Entonces eran meses. Ok. Pero no solo por eso. Quiero repetir que esto está imbricado es también en el tema de separación de poderes. Como lo digo, es bastante universal que los congresos legislan, se repliegan, porque de lo contrario el Ejecutivo está siempre en el Congreso agobiado, lleno de debates, entonces hay un tiempo para el receso y otro tiempo para la legislación. Con la antipolítica, de la cual incluso puede que yo haya hecho parte también, o sea, esto puede ser una especie de confesión, sí. Confesión de culpa. La antipolítica resolvió decir que eso no era receso sino vacaciones. Sí. Entonces, no, esos miserables se van desde diciembre y vuelven en marzo, ya se recortó, pues. Sí. Las vacaciones son los colombianos con vacaciones más largas. El cambio de nombre tuvo su simbología. Como de receso pasamos a vacaciones, vino el furor popular, decir, claro, se ganan la plata y no trabajan y viven en vacaciones. Y resulta que técnicamente, desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista fáctico, hay una justificación que es la de atender las comunidades. Y eso quita un tiempo. Y la otra es, repito, que en función de la separación de poderes, hay un momento en que hay que permitir que el Ejecutivo ejecute. Claro. Y por eso hay ritmos en prácticamente todos los parlamentos del mundo. Pero bueno, el hecho claro en mi experiencia es que uno no solo trabaja cuando está en la sesión. Claro. Tiene que prepararse, tiene que leer los proyectos, tiene que hablar con la gente. Muy buena parte del trabajo, por lo menos en mi caso, pues es que la gente quiere sentarse con uno a expresar sus anhelos, sus preocupaciones, etc. Y eso es trabajo. De acuerdo. Entonces, cuando lo ven a uno almorzando por ahí en un restaurante, no es que sea un vago, sino que me parece que hay un Hace elemento... parte del mismo ejercicio. Sí, hay un elemento que esa antipolítica no entiende o no quiere entender, que es que conversar también es parte de parlamentar, ¿no? Me parece muy importante que lo mencione aquí. Para ir cerrando entonces ahora, me gustó mucho que mencionó en una frase algo del proyecto, y es que es un proyecto visionario. No sé si se refería a la región o incluso en términos globales, pero usted dice que este es un proyecto de avanzada. Sí. Y sí me lo redondea con... si quedó algo pendiente para decirle a esas personas que todavía como que le tienen temor a conversar de eso, en una idea central, sí. Y con eso cerramos. No, dijéramos sobre lo segundo, yo, cuando lo dijimos ya, realmente me siento dueño de mi vida. Mi vida que quiero vivir es la vida digna, no es cualquier vida. Y por lo tanto, yo debo tener la soberanía sobre mi vida. Yo sé... X, usted,
que no está de acuerdo, que va a sostener que yo no soy dueño de mi vida, que el dueño es Dios y que solo Dios puede disponer. Yo lo respeto y respeto a su Dios, pero ese Dios, por Dios que sea todopoderoso, no puede impedir que otras personas que tienen en un ejercicio de pluralidad ideas distintas ejerzan un camino que además cada vez está siendo más comprendido. Y allí este proyecto, primero fue realmente muy discutido con sociedades científicas, hemos oído a todo el mundo, por decirlo así, y segundo, sí es un proyecto de avanzada en el concierto universal, pero sin cometer ningún atropello, dijéramos siempre respetando los derechos de quienes no están de acuerdo. Bueno, yo creo que sí alcanzamos a abordar todo. Usted que fue el que hizo el proyecto, alcanzamos a abordar todo. Sí, no, yo creo Le voy a echar yo en el otro podcast que hago algo que llaman los datos inútiles pero divertidos. Ajá, sí. Le voy a echar uno porque usted me hizo recordarlo. ¿Sabe por qué en Estados Unidos las elecciones son los martes? Ajá. Por una razón muy parecida a lo del caballo de Tamalameque y los recesos grandes del Congreso. El sábado era el día de mercado, el domingo el día de ir a la iglesia, y el lunes era el día de desplazarse a la cabecera para poder votar el martes. Entonces, por eso se ha quedado todavía ahí en el martes. Sí. Bueno, ahí le echo esa pues para que la esa está buena, sí. Nos vemos la próxima. Bueno, muy Muchas bien. Gracias. Chao, gracias. Adiós.